Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün protagonizaron uno de los momentos más comentados del año durante una transmisión en vivo que dejó a todos los espectadores sin palabras. El reconocido actor turco participaba en un programa especial de fin de año cuando, inesperadamente, el presentador giró la conversación hacia su pasado sentimental, mencionando a Tuba Büyüküstün. Lo que ocurrió en ese momento no estaba en el guión, y mucho menos en las expectativas de los espectadores. Engin, muchos de tus fans todavía recuerdan la química que tenías con Tuba. ¿Crees que hay personas que dejan una huella para siempre?, preguntó el presentador con una sonrisa disimulada. Engin se quedó en silencio por unos segundos. Bajó la mirada. Respiró hondo. Y cuando volvió a levantar los ojos, estaban brillando. Hay nombres que uno no puede pronunciar sin que tiemble la voz, dijo finalmente. Tuba es uno de ellos para mí. El estudio quedó en completo silencio. Los usuarios en redes sociales comenzaron a comentar frenéticamente. Nadie se esperaba que Engin hiciera una declaración tan emotiva y directa. Algunos lo vieron como una confesión de amor reprimida, otros como una señal de que las heridas siguen abiertas. Lo que muchos no saben es que, según fuentes cercanas a la producción, Engin había solicitado expresamente que no se tocaran temas personales durante la emisión. Sin embargo, al escuchar el nombre de Tuba, todo pareció desmoronarse. Un técnico de sonido comentó, le temblaban las manos. Intentaba mantener la compostura, pero su expresión cambió completamente. Minutos después, en un intento de retomar la energía del programa, el presentador hizo una pregunta rápida sobre futuros proyectos. Pero Engin, visiblemente afectado, respondió con otra frase que alimentó más los rumores. A veces, los proyectos más importantes no se graban frente a una cámara, sino que se viven en silencio, en el corazón. Las reacciones no se hicieron esperar. Fanáticos de todo el mundo comenzaron a compartir el fragmento del programa, que en cuestión de horas se volvió viral. No puedo creer lo que dijo Engin, escribió una usuaria en Twitter. Eso no fue actuación, fue el corazón hablando. Por su parte, Tuba Büyüküstün no ha hecho ninguna declaración pública. Sin embargo, una historia breve publicada en su cuenta de Instagram al día siguiente aumentó las especulaciones. La imagen mostraba un atardecer con una frase escrita en letras blancas, algunos silencios gritan más fuerte que 1000 palabras. ¿Fue una respuesta directa a lo que dijo Engin? Muchos creen que sí. Otros opinan que fue simplemente una coincidencia. Pero lo cierto es que la conexión emocional entre ambos actores sigue latente en el corazón de sus seguidores. Él nunca hablaba así, comentó una periodista especializada en entretenimiento. Siempre ha sido muy reservado. El hecho de que se abriera de esa forma solo puede significar una cosa, hay sentimientos que nunca se fueron. Esa misma noche, varios medios turcos intentaron contactar con el entorno de Engin Akyurek, pero nadie quiso dar declaraciones. A pesar del silencio oficial, el eco de sus palabras seguía creciendo en redes sociales, convirtiendo su frase en tendencia durante más de 24 horas. Bajo hashtags no oficiales, miles de usuarios compartieron clips, frases editadas y hasta montajes de antiguos momentos compartidos entre Tuba y Engin en producciones pasadas. En un foro de seguidores, una fan escribió, siempre supimos que entre ellos había algo más que actuación. Esto solo confirma lo que el tiempo jamás logró borrar. Otro comentario decía, lo de ellos es una historia inconclusa, y estas palabras fueron como abrir un capítulo que nunca se cerró realmente. 2 días después, los rumores tomaron un nuevo giro cuando un paparazzi captó a Tuba saliendo de un estudio de grabación en Estambul. Lo curioso fue que, al ver a los fotógrafos, en lugar de evitar las cámaras como suele hacer, sonrió ligeramente y respondió con un escueto,
a veces no hace falta decir nada, ya todo está dicho. Esa frase fue suficiente para desatar otra ola de comentarios entre los seguidores. Un periodista del canal donde se realizó la entrevista reveló bajo anonimato, Enjin no estaba preparado para que se mencionara a Tuba. Después del programa, se quedó varios minutos en el camerino sin hablar. Parecía estar procesando muchas emociones. Pero no todo terminó ahí. Una fuente cercana a ambos actores afirmó que hubo un intento de contacto después del programa. Según esta fuente, Enjin habría enviado un mensaje privado a Tuba al día siguiente. Aunque se desconoce el contenido exacto, se sabe que ella lo leyó y no respondió inmediatamente. No fue un mensaje cualquiera. Fue una confesión, o al menos, un intento de acercamiento, explicó la fuente. Días más tarde, Enjin fue fotografiado paseando solo por el Bósforo. Vestía ropa sencilla, una bufanda oscura y auriculares. Algunos testigos aseguran que se le veía melancólico, incluso perdido en sus pensamientos. Uno de ellos comentó, parecía estar buscando respuestas en el mar. La prensa no tardó en preguntarse si este episodio podría derivar en una nueva colaboración entre ambos. Algunos rumores apuntan a que una reconocida plataforma digital estaría interesada en reunirlos nuevamente en una serie dramática. Una productora incluso confirmó que ambos fueron considerados para un nuevo proyecto, aunque sin revelar detalles. Mientras tanto, los seguidores siguen haciendo su parte. Han comenzado una campaña digital bajo el lema Que el amor hable, pidiendo que Tuba y Enjin compartan un nuevo proyecto o, al menos, aclaren si sus palabras tenían un trasfondo real. Videos editados por fans, recopilaciones de sus escenas más intensas y análisis de sus miradas en entrevistas pasadas inundan TikTok y YouTube. Un detalle que no ha pasado desapercibido es que desde la transmisión, Tuba ha comenzado a interactuar más en sus redes sociales, algo que no hacía con frecuencia. Aunque no ha mencionado directamente a Enjin, algunos fans creen que ciertas frases que ha compartido son indirectas. Una de ellas, especialmente comentada, decía, a veces el pasado no está tan lejos como creemos. Solo está esperando ser escuchado. Un colega de ambos, que trabajó con ellos en una telenovela anterior, declaró, lo que ellos vivieron fue real. No sé si llamarlo amor o algo más profundo, pero estaba ahí. Todos lo sentíamos en el set. Nunca fue solo actuación. Finalmente, la expectativa se ha instalado. ¿Responderá Enjin nuevamente? ¿Tuba abrirá su corazón ante las cámaras? ¿O todo quedará como una conversación inconclusa que el destino interrumpió? Lo cierto es que esta historia aún no ha escrito su último capítulo. En palabras del propio Enjin, recogidas en una entrevista pasada que ahora vuelve a circular, hay personas que llegan a tu vida para quedarse, aunque se vayan. Lo importante no es si regresan, sino si alguna vez se fueron de verdad. Y esa es la pregunta que muchos nos seguimos haciendo, ¿Tuba y Enjin alguna vez se fueron de verdad, o simplemente estaban en pausa? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Enjin Akyurek aún guarda sentimientos por Tuba Büyüküstün? ¿Te gustaría verlos juntos en una nueva producción? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre tus artistas favoritos.